Bueno, parece que este nuevo programa que estoy usando empieza a grabar la última de las sesiones ya sobre el tema de la cultura en el barroco, en este camino de ida y vuelta que hacemos desde la historia y otras manifestaciones artísticas y la estética de la época de este periodo, insisto, tan amplio, ¿no? Entre los reinados de Carlos I y de Felipe IV. Y ese camino, digo, de ida y vuelta entre la pintura y la historia y lo que nos interesa más, ¿no? Que son las manifestaciones literarias, en concreto los poemas y los sonetos que vamos a tener que comentar, ¿no? La tercera incursión en esto era inevitable. No podemos entender este periodo histórico sin el componente bélico de la guerra. Tenemos que tener en cuenta que ese imperio que se inició con los abuelos de Carlos I, con los reyes católicos, ese imperio, digo, que se inició entonces, por fuerza, ¿no? tenía que tener sus enemigos, claro, y los tenía, ¿no? Y entonces, claro, durante todo este periodo, más que afianzar o más que extenderse, ¿no? El imperio español lo que hizo, o las Españas, que era como se decía entonces, lo que tenía que hacer y lo que hacía, sobre todo, era, era intentar mantenerse, ¿no? En diversos frentes, ¿no? Vamos a ver diversos ejemplos y también sus manifestaciones literarias, ¿no? Este cuadro inmenso de Tiziano, que está, al menos la última vez que estuve, está justamente enfrente de la sala, en el pasillo, pero justamente enfrente de la sala de las meninas, muestra un poco ese ardor guerrero de este monarca, ¿no? Ardor guerrero que luego sus descendientes pues fueron disminuyendo de manera progresiva, ¿no? Ejemplos de batallas tenemos muchas, claro. El sitio de Breda eh, inspiró este óleo de Velázquez, famosísimo, Las Lanzas, o la rendición de Breda. Eh, y digo bien que el sitio de Breda lo inspiró porque seguramente la comedia, la obra de teatro de Calderón de la Barca así llamada, el sitio de Breda, pues seguramente esté detrás de este momento, de este instante, ¿no? Porque lo que está aquí plasmando Velázquez de una manera genial es justamente el instante, la batalla o los restos, ¿no? Los rescoldos, ¿no? de la batalla está detrás. Tenemos a la izquierda a los holandeses, los españoles con sus lanzas, con sus picas bastante mejor ordenadas, como veis, ¿no? Están ahí a la derecha, y en el sitio central, donde se dirigen todas las miradas, claro, está el gobernador de la ciudad, Nassau, ¿no? Que el momento justo en el que va a intentar arrodillarse, ¿no? Para entregarle las llaves a Spínola, al general, con esta banda, ¿no? de general, con su bastón de mando, etcétera. Y en un acto de clemencia con el vencido, le impide que se humille, ¿no? Y le impide que se arrodille, ¿no? En este acto protocolario de rendición, ¿no? Claro, la plaza de Breda fue muy importante, y este sitio que costó mucho y que bueno, pues generó una, vamos a decirlo así, ¿no? Una leyenda alrededor que motivó tanto obras de teatro como composiciones poéticas, como este magnífico cuadro, ¿no? de Velázquez, ¿no? De quién si no, ¿no? Y por eso ahí coloca, no sé si se verá, porque seguramente aquí esté yo con la cámara, ¿no? Que no me veo yo en estas nuevas grabaciones, yo no me estoy viendo, ¿no? Pero ni siquiera firmaba, ¿no? Velázquez, ¿no? ¿Quién podría haberlo pintado sino él? Un pintor mucho más reciente y muy,
mucho más reciente, no, es actual, vamos, y muy cotizado para muchas cosas, ¿no? Es un gran estudioso de las batallas, de la historia, y es un pintor un poco cómic, ¿no? Pero excelente, ¿no? Tiene en Farel Dalmau tiene en este cuadro la delicadeza de mostrarnos, yo creo que la verdad de la guerra. Me interesan dos cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, hemos visto un gran momento, digamos, inicial, bueno, si no inicial, un gran momento que es la batalla de Mulber, hacia la que se dirigía, ¿no? Carlos I, luego hemos visto un momento de victoria, pero lógicamente también tenemos que ver momentos de derrota, que son, por cierto, las que motivan, creo, que las mejores composiciones poéticas, ¿no? En este caso estamos en la batalla de Rocroi, en la cual, bueno, pues es, digamos, el último tercio, ¿no? El último tercio, el último ejército de élite, ¿no? Vamos a decirlo así, de los españoles vencido por los franceses, por cierto, por un Borbón. Paradojas de la historia, ¿no? Y yo creo que el cuadro refleja bastante bien eso. Efectivamente, las picas se usaban para detener los avances de la caballería, se colocaban en el suelo e impedían el avance de la caballería, y además permitían que por detrás los mosqueteros y los arcabuceros, es decir, esas primeras y rudimentarias armas de fuego muy lentas de cargar, etcétera, pues se pudieran usar. Se siguen usando también, por cierto, ballestas, etcétera, ¿no? De todas maneras, este tipo de disposición de los ejércitos, estas tácticas, tenían los días contados, ¿no? Por el fuego lejano, ¿no? de artillería. Eso se va a ver muy bien, o se ve muy bien, y aquí os lo he dejado para que vosotros lo disfrutéis en la película de A la Triste, ¿no? Que bueno, que hace una especie de recorrido por prácticamente todas las historias publicadas por Pérez Reverte sobre el capitán A la Triste, y el final de la película es un momento muy bonito y está muy bien rodado, ¿vale? Que es precisamente esto, ¿no? La batalla de Rocroi. Es el final, por cierto, y además es muy épico, ¿no? Hay un momento en el que bueno, pues los franceses proponen, ¿no? Que se rindan los españoles, o el tercio español, y entonces Diego la Triste dice unas cosas muy chulas. Y os lo dejo para que vosotros lo disfrutéis. La película entera, por cierto, si es bien leída o bien vista, creo que subraya o explica muy bien gran parte de las cosas que estamos aquí diciendo, ¿no? El tema del teatro, que también veremos, etcétera, está muy bien en esa película. Una de las primeras derrotas de los tercios españoles fue en lo que ahora es Montenegro, en Castelnuovo. Castelnuovo cayó después de un asalto de un sitio súper cruento, o muy cruento. Era una plaza, una ciudad, como veis, amurallada o fortificada en un estrecho, ¿no? Y el avance de las tropas turcas por barco, de las tropas de Barbarroja, pues solo podía ser parado por esta plaza, ¿no? En Castelnuovo, ¿no? Ahí quedaron aislados 3.000 españoles, y se enfrentaron contra, no sé, por ahí lo veréis, ¿no? Contra 60.000 turcos. Las bajas turcas fueron enormes, la valentía, ¿no? Y las agallas, ¿no? de los españoles en el sitio fue enorme, o así aparecen las crónicas, y pese a que se puede cifrar como una derrota, esta batalla o este sitio es anterior a Lepanto. Bueno, digo, como se suele como suele ser muchas veces, esta derrota significó, por un lado, sí, una derrota digamos, en lo histórico, pero una victoria, digamos, en lo moral y sobre todo en lo literario, y motivó composiciones poéticas como la que vamos a leer ahora, de Gutiérrez de Cetina. Ya sé que es un poquito anterior al tema del barroco, pero me interesa para que veáis un poco esa idea o esas contradicciones, o ese juego un poco conceptuoso entre la victoria
y la derrota, ¿no? Lo leo aunque no lo vamos a analizar, ¿no? Es a los huesos de los españoles muertos en Castelnuovo. Héroes gloriosos, pues el cielo os dio más parte que os negó la tierra. Bien es que por trofeo de tanta guerra se muestren vuestros huesos por el suelo. Si justo es desear, si honesto celo en valeroso corazón se encierra, ya me parece ver, o que sea tierra por vos la esperia nuestra, o se alce abuelo. No por vengaros, no, que no dejastes a los vivos gozar de tanta gloria, que envuelta en vuestra sangre la llevastes, sino para probar que la memoria de la dichosa muerte que alcanzastes se debe envidiar más que la victoria. Esta idea de la gloria, ¿no? de la honra en la batalla, ¿no? de estar laureado, ¿no? De estar laureado, y es curioso, ¿no? Estar laureado en la época, uno podía estar laureado por sus triunfos en la guerra, pero también por sus triunfos en la poesía, ¿no? Te podían colocar la corona de laurel, y entonces se generó, y esto es muy interesante, se generó esta controversia, ¿no? entre las armas y las letras, ¿no? que genera uno de los monólogos más célebres, ¿no? de Don Quijote dentro de la novela, y que no voy a leer, pero que claro, no nos olvidemos, ¿no? Cervantes, amén de escritor y artista, llevaba muy a gala, y yo creo que estaba muy orgulloso de haber sido soldado, y además, bueno, ya sabéis que la batalla de Lepanto le impidió el movimiento de por vida de una de sus manos, ¿no? La lectura de esta parte del monólogo os la dejo para vosotros, aunque también la tenéis en la novela, que ya supongo que habréis leído a estas alturas. Ni que decir tiene que cierta desesperación también tenía que haber, claro, en la milicia, ¿no? Y sobre todo en aquellos que compaginaban la sensibilidad artística con el ardor guerrero, ¿no? Y el ejemplo, yo creo que mejor, es un ejemplo que ya conocéis, que ya habéis analizado, aparte del ejemplo de Velázquez, de este Marte cansado, ¿no? De Velázquez, pues también cansado estaba el capitán Aldana en este soneto que ya hemos analizado y que ya conocéis, y que por eso me voy a saltar, pero tenerlo en cuenta, ¿vale? La siguiente cala que es inevitable para que podamos hacer un barrido al barroco que sea más o menos completo, es la que tiene que ver con la especial relación de la época con la religión. Necesitaríamos mucho más tiempo para explicar esto como se debe, pero la idea es que con la Contrarreforma se producen especiales relaciones artísticas en España con la religión, especiales y prácticamente únicas, junto con Italia, que no suceden en el resto de Europa. El cuadro que tenéis ahí está en el Prado, en la misma sala en la que está el Bosco, el Jardín de las Delicias, etc. Bueno, pues ahí estamos viendo las Tentaciones de San Antonio Abad. Tengo por aquí, no sé si lo voy a localizar ahora, sí, tengo por aquí una antología de los textos en los que todos estos cuadros se inspiran, que son de Jacobo de la Vorágine, de Santiago de la Vorágine, la leyenda dorada, donde hace un repaso a las geografías, es decir, a las vidas de los santos y los mártires, ¿no? Y que era una lectura, y lo sigue siendo, una lectura apasionante, ¿no? Junto con la Biblia, era el libro religioso, o fue el libro religioso más leído. Bien, pues efectivamente aquí, cuando se habla de San Antonio Abad, que se retiró a unos desiertos, la palabra desierto significa
significa simplemente sitios donde no hay nadie, ¿vale? Bueno, pues San Antonio Abad, cuando se convierte en un eremita, pues lógicamente, como también le pasó a Jesús, ¿no? En esos 40 días que pasó también en el desierto, pues es tentado, ¿no? Pero es curioso aquí, al menos a mí me gusta mucho, porque es muy cómic también esta composición, ¿no? Aquí tenemos en el sitio central a San Antonio siendo, en fin, tentadísimo, ¿no? Por estas damiselas maravillosas, una de ellas incluso le está haciendo caricias ya en la nuca. Y vemos aquí también, pues son símbolos lógicamente del pecado, de la lujuria. Pero como contemplando todo esto tenemos también a una vieja, ¿no? Con el pecho fuera, ¿no? Como veis, ¿no? Aparentemente horrorizada, ¿no? Una especie de dueña horrorizada ante lo que está viendo, pero en realidad, o igual como le pasaba a Celestina, lo está contemplando con mucha fruición, ¿no? Curioso también este símbolo tan chulo, ¿no? Ay, perdón, este símbolo tan chulo que es un mono, como veis, que está tirando también de las ropas de San Antonio, ¿no? Ojo, porque en el original no es un mono, sino un niño negro, ¿no? Cosa que me hace más gracia. Claro, el mono lógicamente es símbolo de la lujuria también, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Pues, en fin, que los monos, y lo habréis visto en mogollón de vídeos, ¿no? Pues suelen distraer su aburrimiento pues con ciertas cosas así como muy lujuriosas, ¿no? Si no, preguntarle a Alfredo que de esto sabe mucho, de los bonobos y todo lo demás. Más escenas en la composición, hay al menos 3 escenas más de las tentaciones a las que se vio sometido el pobre San Antonio, ¿no? Aquí pues también vemos chicas más desnudetas, aquí pues unos demonios también, y por último unos demonios que se lo llevan a dar una vuelta por los aires por aquí arriba, ¿no? Subrario también, aunque solo sea esto, que se ve aquí la pintura de Patinir, seguramente el primer paisajista, y magnífico por cierto, que conocemos, ¿no? En España la religión tuvo una deriva peculiar. Yo quiero creer que quizá también por influjo no nos podemos olvidar que hasta bien poquito antes, pues la convivencia de las 3 culturas, de la cultura árabe, de la cultura hebrea, judía, y de la cultura cristiana estaba muy presente. Y ya en esas dos, tanto en la cultura judía como en la cultura musulmana, existía el problema de la mística, de la ascética y de la mística. ¿Qué es esto de la mística o de la ascética? Pues son experiencias religiosas o bien de ascenso hacia la divinidad, en el caso de la ascética, como le sucedía, por ejemplo, a Fray Luis de León, ¿no? Que era capaz, ¿no? Gracias a la música, a tener ciertas vislumbres, ¿no? de la divinidad. La obra que hay que leer para entender esto es la Oda a Francisco Salinas de Fray Luis de León. No me meto ahora en eso. Y la mística era la comunión con Dios, ¿no? Dos poetas, los dos santos, dos poetas españoles, una mujer y un hombre, intentaron expresar esta comunicación con Dios, que en esencia es esta comunicación, no, esta unión, ¿no? con Dios, que en esencia es una experiencia que no se puede, de la que no se puede hablar, que es inefable. Eso significa el adjetivo inefable, ¿no? Pero a la que sí se puede aludir, o que sí que se puede intentar representar. El barroco es lo que no es, porque siempre las realidades que te muestra siempre son representaciones, ¿no? Bueno, pues digo que tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Ávila o de Jesús intentaron representar mediante la poesía o mediante la escritura, en el caso de Santa Teresa, que era una prosista genial, pues intentaron representar esta comunión con Dios. Y claro, de esas manifestaciones literarias pues surgieron manifestaciones artísticas, ¿no? Como la fantástica escultura de Bernini que se puede ver en Roma, de la que luego veremos un fragmento, o este cuadro muy horterilla, debo decir, de un pintor ignoto. Este no está en el Prado, si no me equivoco, está en
una iglesia de Palencia, pero que me servía un poco para que viéramos esta idea, ¿no? de Santa Teresa en este arrobo místico. Por cierto, está aquí, parece que le pilla el arrobo místico, le pilla escribiendo, ¿no? Y hay un serafín, ¿no? Un ángel, hay un serafín que le está atravesando el corazón, ¿no? Esta idea, esta imagen tan potente fue luego llevada a la escultura, a la pintura, ¿no? Y también en un curioso camino de ida y vuelta, pues de nuevo a la poesía, que es el ejemplo que vais a ver aquí, ¿no? Que es del Conde del Basto, amigo de Lope de Vega, ¿no? Y creo que se explica muy bien, ¿no? El serafín, lo veis aquí, ¿no? El serafín es este. Cuando habla del Carmelo, pues habla de la orden que ella fundó, pero subir al Monte Carmelo es también, pues, esa subida a la divinidad, etcétera. Bueno, lo leo, que yo creo que se entiende bastante bien. Herida vais del serafín, Teresa, corred al agua, cierva blanca y parda, mas la fuente de vida que os aguarda también es fuego, y de abrasar no cesa. ¿Cómo subís por la montaña espesa del rígido Carmelo tan gallarda, que con descalzos pies no os acobarda del alto fin la inaccesible empresa? Serafín cazador el dardo os tira, para que os deje estática la punta y las plumas se os queden en la palma. Con razón vuestra ciencia el mundo admira, si el seráfico fuego a Dios os junta, y cuanto veis en él traslada el alma. Bueno, creo que es una especie de correlato poético en un soneto, ¿no? En este orden lógico de los sonetos, con estas preguntas, con estas respuestas, con alusiones también al éxito, ¿no? Con razón vuestra ciencia el mundo admira, ¿no? Al éxito que tuvo la escritura de la santa, ¿no? Doctora de la Iglesia, ¿no? Leamos, eso sí, vamos a leer algo de la santa en prosa, y luego vemos un pequeño ejemplo, veréis vosotros un pequeño ejemplo de San Juan de la Cruz, que creo que es perfecto. Dice Santa Teresa, narrando uno de estos momentos de unión con la divinidad. Dice: en fin, no alcanza la imaginación, por muy sutil que sea, a pintar ni trazar cómo será esta luz, ni ninguna cosa de las que el Señor me daba a entender con un deleite tan soberano que no se puede decir, porque todos los sentidos gozan en tan alto grado y suavidad, que ello no se puede encarecer, y en sí es mejor no decir más. Es curioso esto porque cuando al año que viene, lo que estudiéis filosofía, estéis con Alfredo estudiándola, algún que otro filósofo, estoy pensando en Wittgenstein, un filósofo austriaco, también llega a decir esto, ¿no? Que hay cosas sobre las que mejor es no hablar, porque son cosas de las que no se puede hablar, aunque existan, ¿no? Son verdaderamente inefables, ¿no? Entonces el acercamiento solo puede ser por la vía de la aproximación que nos da el arte, ¿no? San Juan de la Cruz, poeta al que yo admiro, es el patrón, por cierto, ¿no? de todos los poetas en español. San Juan de la Cruz tiene una producción poética muy breve, pero muy interesante, y lo que hacía, como también Santa Teresa a veces, es traducir a lo divino coplas de tipo popular, ¿no? He cogido aquí un extracto y que luego vosotros podréis escuchar o ver en otro momento, que os lo voy a solicitar para que al menos intentéis atisbar lo que es una experiencia mística. En este caso cogió San Juan de la Cruz una coplilla que decía, o que diría algo parecido a esto, a ver si lo recuerdo. Dice: tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Lo vuelvo a decir. Creo que la copla variaba en el segundo verso, ¿no? Y de esperanza falto sería, ¿no? Sería algo así como: tras un amoroso lance y de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Claro, lo que hace San Juan es variar un poquito el segundo verso y no de esperanza falto, ¿vale?
Y bueno, y entonces claro, lo que hace es que esta alegoría de la caza, que ya veíamos tanto en la lírica popular, en la lírica de las estéticas de la tradición, como también en las alegorías que aparecían en la poesía del siglo XV, la poesía amorosa del siglo XV, la poesía de Cancionero, pues lo que hace es que este vuelo hacia lo alto, este dar a la caza alcance, ¿no? Estos conceptos que son populares, lo que hace es desarrollarlos para expresar sus experiencias místicas, ¿no? Y lo hace, yo creo que de una manera genial. Os he dejado ya abajo dos enlaces, ¿no? El primero, el de YouTube, es este poema sin la copla original, es decir, sin la copla que le da inicio tras un amoroso lance, ¿vale? Simplemente las tres glosas o los tres desarrollos, cuatro creo que son, las cuatro estrofas que siguen, musicadas por Estrella Morente, ¿no? por la cantaora Estrella Morente. La tipa es muy hábil y es muy asombroso porque lo que hace con la música, que por cierto le arregla y la arregla para orquesta Michael Nyman, es una especie de ¿cómo decirlo? Sí, una especie de ostinato continuo, ¿no? En un ritmo binario y que va subiendo del mismo modo que va subiendo lo que nos explica el poema. Mucho mejor que explicarlo, que glosarlo yo, es que vosotros lo veáis. Lo veáis, pero a ser posible que lo veáis junto con la lectura que os ofrezco de abajo. Si picáis en lo de abajo, en lo de Cervantes virtual, tendréis el poema, saltaros la copla original, la que empieza tras un amoroso lance, y empezará en la siguiente estrofa, empezará el canto o el cante de Estrella, que por cierto lo hace tan suyo que cambia el género, lo pasa a femenino. Es una experiencia artística, creo, si hacéis esto, creo que es una experiencia artística, es decir, irlo escuchando mientras lo vais leyendo, creo que es una experiencia artística que, bueno, al menos de una manera muy, pero que muy lejana, nos puede dejar atisbar de una manera muy tenue lo que puede ser el arrobo místico, o al menos a mí me lo parece. Nada, pues quedan dos calitas más. Esta es muy importante porque efectivamente la poesía en el barroco, por su extremosidad, por su dificultad, el barroco es el arte de la dificultad, es un paraíso, y era ya entonces un paraíso cerrado para muchos, ¿no? Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, es una composición larga, un poema largo de un poeta granadino, fijaos, como Estrella Morente, ¿no? De Pedro Soto de Rojas, pero que explica muy bien lo que quiero decir. En la época también la dificultad estaba de algún modo en la calle. Si no se explica que el teatro, que era, como ya vimos en tercero, era un teatro escrito y declamado en verso, a veces muy dificultoso de entender, ¿no? Porque era muy conceptuoso también, con muchas paradojas, etc. Pues tuviera tantísimo éxito. Y es porque yo creo que la dificultad estaba en la calle, pese a que la alfabetización fuese muy pobre, ¿no? En estadísticas, quiero decir. Y claro, esta dificultad y esta conceptualidad del mundo también estaba a ras de suelo, estaba en la calle de una manera también visual. Hay un fenómeno que ya se inicia en el Renacimiento italiano, pero que enseguida fue adoptado también aquí, que es el fenómeno de los emblemas. Los emblemas eran imágenes, una especie de jeroglíficos, ¿no? Eran imágenes que circulaban en libros, pero que luego también eran usadas, por ejemplo, como telones, ¿no? en las obras de teatro, que escondían un mensaje moral, a veces amoroso, a veces también un mensaje militar, y que tenía que ser más o menos descifrado, como si fuese un jeroglífico, ya digo, tenía que ser descifrado por quien lo veía, ¿no? Constaba de una imagen, como la que aquí aparece, ¿vale?
Por supuesto, esto sin la imprenta hubiera sido imposible. Una imagen y una especie de mote. ¿Os acordáis de los motes de los carros de invención? Esos pequeños versos que le daban título, digamos, a los carros de invención en los torneos medievales, pues es una evolución un poquito parecida, ¿no? Este, por ejemplo, de Alciato, el creador de emblemas más famosos y que luego sus emblemas se reeditaron una y otra vez, etcétera, dice: ne credas, es decir, no confíes. No confíes. Y en la imagen lo que vemos es abajo, ya os lo digo yo, son unas hojas o unas flores de poleo, mientras que saliendo en el cielo, ¿no? Pues lo que vemos es una mano así, una mano tendida, vamos a decirlo así, con un ojo en la palma. No confíes. Una mano tendida, la mano tendida, entonces como ahora, se usaba para los tratos o se usaba para llegar a acuerdos. Sí, pero cuidado, ¿no? Hay que tener ojos hasta en esa misma mano que nos sirve para firmar compromisos o firmar acuerdos o llegar a firmar paces, ¿no? Hay que tener un ojo hasta ahí, ¿no? Hay que desconfiar, ¿no? Creo que se entiende un poco cuál es la idea, pero claro, esta explicación que yo os he dado, que no creo que no debería haberla dado, ¿no? Debería de haber dejado un poquito de tiempo para que vosotros lo pensaseis un poco. Bueno, pues esta explicación luego pues será desarrollada y tal, de tal modo que esta combinación de tanto la imagen como el titulillo, ¿no? Como el pequeño mote o título, como después la glosa o la explicación, pues servían para que, bueno, esa enseñanza moral pues se quedase de una manera bastante más clara en el cerebro. Lo interesante de esto es que, del mismo modo que ya digo que aparecía en el teatro en forma de decoración y tal, también tuvo su correlato, esta dificultad tuvo su correlato en la poesía, ¿no? En un camino curioso de ida y vuelta, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de este emblema, Violentum Matrimonium, este emblema moral, en el que vemos en la imagen dos serpientes entrelazadas, ¿no? Dos serpientes entrelazadas, ¿no? De manera indisoluble, ¿no? Y haciendo una especie de anillo. Esto me interesaba, una cosa que veremos después, ¿no? La glosa en poesía que viene después dice, a ver si la sé leer bien, dice: asidas y enemistadas, mal por fuerza se han de hallar, y más habiendo de estar mientras viven enlazadas. Que por ser tan a contento la carga que otros sustentan, dos culebras representan el matrimonio violento. Mejor que yo, la explicación, mejor que esta y mejor que yo, la va a dar en un curioso soneto que probablemente fuese una especie de... No lo sé. Yo quiero pensar que fuese una especie de envío, una especie de regalo, ¿no? A unos contrayentes. Por lo tanto, hay mucha mala leche. A unos contrayentes, a un matrimonio, quiero decir. Lo hace Lope. Fijaos la relación tan estrecha que hay, pues la imagen es la misma en la que aparece en el soneto que paso a leer. Silvio, un personaje, ¿no? Un pastor. Voy a beber agua un segundico. Leo. Silvio en el monte vio con lazo estrecho un nudo de dos áspides asidas, que así enlazadas a furor movidas se mordían las bocas, cuello y pecho. Así, dijo el pastor, que están, sospecho, en el casado yugo aborrecidas, dos enlazadas diferentes vidas, rotas las paces, el amor deshecho. Por dividir los intricados lazos, hasta la muerte de descanso ajenos, alzó el cayado y prosiguió diciendo: siendo enemigos, ¿para qué en los brazos? ¿Para qué os regaláis y os dais venenos? Dulce morir por no vivir muriendo. Dulce morir por no vivir muriendo. Lo que hace Lope es muy evidente. Coge
esa idea visual, ¿no? de las dos áspides, ¿no? de las dos serpientes entrelazadas, ¿no? la relaciona también con el casado yugo, ¿no? Con el casado yugo, por cierto, una vez rotas las paces, ¿no? Espero que nadie se esté viendo identificado en esto, ¿no? En estos días de necesario yugo, ¿no? Necesario yugo de confinamiento, ¿no? Y la resolución es muy interesante, ¿no? Porque él levanta el callado, levanta el bastón, ¿no? Para matarlas, ¿no? Mejor morir que vivir muriendo, ¿no? Dice al final, ¿no? Dulce morir por no vivir muriendo. Y claro, esta es la dificultad que nos encontramos, por ejemplo, en Góngora, ¿no? Ya lo hemos podido ver, y también en Quevedo, etc. Pero claro, el Góngora tardano, el Góngora ya más avanzado, el que estaba por aquella época componiendo o intentando componer las soledades, el Polifemo, el Góngora más intrincado, ¿no? Pues es también el autor de sonetos, los cuales, si no tenemos la clave, son muy pero que muy difíciles de interpretar, ¿no? Y además tiene también unas variantes estéticas que luego vamos a ver. Este lo vamos a analizar un poquito, ¿vale? Lo leo. Prisión del nácar era articulado de mi firmeza un émulo luciente, un diamante, ingeniosamente en oro también él aprisionado. Clori, pues, que su dedo ha apremiado de metal a un precioso no consciente, gallarda un día, sobre impaciente, le redimió del vínculo dorado. Mas, ¡ay!, qué insidioso latón breve en los cristales de su bella mano, sacrílego, divina, sangre bebe. Púrpura ilustró menos indiano marfil, invidiosa sobre nieve, claveles deshojó la aurora en vano. Claro, así de nuevas, el soneto es absolutamente ininteligible, ¿no? No se puede entender. Bueno, vamos al epígrafe, al posible título, y a partir de ahí a ver si podemos sacar algo en claro. Es un soneto dedicado a una dama que, quitándose una sortija, se picó con un alfiler. Si le quitamos un anillo, pues se picó en la mano con un alfiler. Un insidioso latón breve, que dice al inicio del primer terceto. Y entonces, claro, ahora ya se empiezan a explicar cosas, ¿no? Porque vamos a ver. Claro, hay hiperbatos, hay descomposiciones sintácticas, y las traducciones son así, ¿no? Pero bueno, un dedo articulado, ya sabes que tiene artejos, que tiene artículos, que era por cierto, del color del nácar. Bueno, pues estaba aprisionado por una sortija. Y esa sortija, es decir, ese anillo, también aprisionado, ¿no? Un diamante, ¿no? Ingeniosamente, artificiosamente, también él aprisionado, ¿no? Claro, pero ¿qué es esto de émulo luciente de mi firmeza? Bueno, pues que este diamante, ¿no? tan duro, con su propia firmeza de devoción hacia esa dama, hacia esta tal Clori, pues digamos que es una analogía, ¿no? Este diamante ahí aprisionado en oro es igual que el mismo yo poético que está aprisionado, ¿no? en el oro, seguramente en la belleza de los cabellos de la tal Clori, ¿no? Pero fijaos que se está hablando de una sortija en el primer cuarteto, y es una sortija, por lo tanto es redonda, es un anillo, ¿no? Y como también es redondo el cuarteto, ¿no? Empieza con la palabra prisión y termina con la palabra aprisionado, ¿no? dándole perfecta redondez, ¿no? al asunto, ¿no? Bueno, pues esta Clori, que ve que su dedo está aprisionado, no consiente que sea así. Entonces un día, pues muy valientemente, gallarda un día, impaciente además, ¿no? Sobre impaciente, esto es muy gongorina, pues se lo quitó.
¿no? Entonces redimió a su dedo, a este articulado nácar que veíamos en el primer cuarteto, pues lo redime, es decir, se quita la sortija, pero muy torpe, más hay, ¿no? Y ese ahí seguramente es el que dijo la propia Clory, pero muy torpe en este ejercicio, en este momento, pues un insidioso latón breve, es decir, un alfiler, ¿no? Un insidioso latón breve, bebe la divina sangre en los cristales de su mano, ¿no? Es sacrílego, ¿no? Porque la sangre de la tal Clory es una sangre divina, ¿no? Y por eso es sacrílego, ¿no? Entonces, claro, no es digno de beber ese cáliz, ¿no? Aquí la alegoría también religiosa está presente, ¿no? Y evidentemente, claro, cuando ya ha cambiado la idea del nácar por la idea de cristales, porque también está operando ahí la imagen del cáliz o la imagen de la copa, ¿no? en la cual se bebe. Bien, pues este alfiler, este insidioso latón breve, pica a la pobre Clory, ¿no? Y entonces sale sangre, ¿no? Sale sangre que, y otra imagen perfecta, ¿no? que ilustró, es decir, que ilustró como si la púrpura, como si el color púrpura ilustrase el marfil mejor, el marfil que venía de las Indias. Fijaos que esta mano de Clory ha pasado de ser articulado nácar, luego cristal, ¿no? Tan fino como el cristal, y ahora es tan valioso, ¿no? Como tan valioso, y del color también, como el marfil de las Indias, ¿no? Tanto es así, ¿no? que la aurora, esta imagen, digamos, deificada, ¿no? Deshojó en vano claveles, la imagen, ¿no? sobre la nieve, ¿no? Estos claveles, ¿no? Este rojo de los claveles sobre la nieve, pues envidian al efecto de las gotas de la sangre de Clory sobre su mano, ¿no? Bien, lo que he hecho no es más que una traducción mala, muy mala, una traducción más o menos a prosa ramplona y triste. La genialidad de Góngora, ¿no? Porque es genialidad en muchos sentidos, ¿no? Ni que decir tiene que el uso, por ejemplo, de los encabalgamientos, pero me voy a parar en la idea de que este alfiler está presente en la superabundancia de IES, que ya sabéis, lo hemos hecho alguna vez en clase, que es la vocal más aguda y por lo tanto la más insidiosa, ¿no? Bueno, pues esta sobreabundancia de IES encima están como enmarcadas, porque él las coloca muchas veces en los momentos de los versos acentuados. Recordar la acentuación del endecasílabo, como también enmarcadas por el hecho de que muchas veces aparecen en hiatos o en diéresis, ¿no? Por eso aparecen por ahí las diéresis, ¿no? En indiano, en apremiado, insidioso, etcétera, ¿no? Para subrayar ese sonido hiriente, fijaos, hiriente, ese sonido amarillo, cri, cri, ¿no? Ese sonido de la herida, ¿no? Del pinchar, ¿no? etcétera, ¿no? Que es lo que quiere el poeta que nos llevemos como, no ya como imagen, sino como sensación fónica también. Bueno, yo creo que el ejemplo de dificultad se ve y es claro, ¿no? Y en otros ejemplos que hemos ido colgando y que vamos a seguir colgando de sonetos, pues ya lo iréis viendo, ¿no? Hay una cosa que me interesa también de este soneto, y con esto lo dejo, y es la intención, ¿no? Porque evidentemente el tema es una nadería, ¿no? Es decir, el tema es absolutamente intrascendente, ¿no? O es una galantería, cosa que bueno, que no sé si es muy fácil de entender en un poeta ya mayor, ¿no? Como era Góngora cuando escribe esto. O es una galantería, digo, o no sé, o quizás simplemente es un ejercicio divertido
o quizá lo que hay por aquí detrás es cansancio, es ironía, ¿no? La ironía propia de... Pues esto un Garcilaso no lo hubiera hecho, quiero decir, ¿no? La ironía propia del final del imperio, del hartazgo ya de un modo de escribir que ya simplemente pues servía para hacer este tipo de ejercicios de saltimbanqui lingüístico y de saltimbanqui poético, ¿no? Bien, vamos terminando con dos ideas más que no quiero que se nos olviden. El barroco, como hemos visto antes en el caso de San Juan de la Cruz, aunque San Juan de la Cruz, bueno, sería un poco arriesgado decir que es barroco, pero bueno, estamos dentro de lo que es el siglo de oro, ¿no? El barroco y el siglo de oro, el periodo que estamos estudiando, no abandona en ningún momento lo popular, y de hecho sus mejores ejemplos o ejecutantes poéticos, como puede ser Quevedo, como puede ser Góngora o Lope, pues eran también escritores de romances o de coplillas, ¿no? Romances que, por cierto, o coplillas que luego pasaron al acervo popular, ¿no? Porque es verdad lo que dice aquí Juan Ramón Jiménez, ¿no? No sé si lo podéis leer porque seguramente esté tapado por mi rostro, ¿no? Dice lo popular es imitación o tradición inconsciente de un arte refinado que se ha perdido, ¿no? Y eso popular es lo que daba nueva fuerza a composiciones como esta de Velázquez, ¿no? Donde los tipos populares, como veis, para un tema mitológico, pues los tipos populares protagonizan toda la composición. A estos tíos perfectamente, de verdad, nos los podemos ver en cualquier bar de abuelos, bueno, cuando podamos verlo, ¿no? Cualquier bar de abuelos de las inmediaciones, ¿no? Y claro, el uso de lo popular, lógicamente, también aparecerá en el teatro. El ejemplo que colocamos era el ejemplo que a lo mejor más o menos habíamos pensado que podíamos leer durante este curso, ya veremos si podemos hacerlo, de una obra como El Caballero de Olmedo, que toda ella parece que está inspirada en una copla popular, que es esta primera que vemos aquí, ¿no? Que de noche lo mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Bueno, y aquí lo que os he colocado es un momento central del final de la obra, el clímax, vamos, de la obra, que es una especie de diálogo patético entre el personaje, ¿no? Que se está viendo, que está más o menos aventurando, que ha puesto ya el pie en el estribo, que va a morir, y una especie de sombra, una especie de fantasma, una voz, ¿no? La voz del pueblo, algo así, que es lo que aparece en cursiva, que canta, ¿no? Que canta, ¿no? Y canta eso, ¿no? Sombras le avisaron que no saliese, le aconsejaron que no se fuese al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Bien, lo popular, de una manera muy, pero que muy presente y enriqueciendo siempre, como pasa también en el Quijote, enriqueciendo siempre el arte y la literatura. Y lo popular procedía, pues eso, ¿no? De las clases populares, pero no nos olvidemos, ¿no? Tengo que volver, y ya termino con esto, tengo que volver de nuevo al Duque de Lerma, con el que empezábamos estas clases en el primer vídeo, sobre la cultura del barroco I, ¿no? El Duque de Lerma convence a Felipe III en 1609 para que promulgue un edicto de expulsión de los moriscos. Los moriscos, como sabéis, fueron aquellos musulmanes que después de la Reconquista pues habían quedado aquí, ¿no? y que eran muchos y que generaban además muchísima riqueza, porque se ocupaban de de aquellos oficios, ¿no? que nadie quería hacer, en concreto pues de la huerta, por ejemplo, en Valencia, ¿no? o de oficios más o menos liberales, por decirlo así, ¿no? en los pueblos y en las ciudades, ¿no? Eran tenderos, eran artesanos, etcétera, ¿no? Y de nuevo, para lucro personal, no solo del Duque de Lerma, sino de muchos otros, ¿no? Pues se promulgó la expulsión, ¿no? Por supuesto no se podían llevar nada, los bienes, todos los bienes que aquí tenían, que no eran pocos, pasaron a manos de los que mandaban sobre esa zona. En concreto, se calcula que el Duque de Lerma, en dos terrenos que tenía, tanto en Valencia como en Castilla,
pues amasó con la tontería pues 500.000 ducados, y a los pobres moriscos no se les permitía más que se llevaran aquello que se pudieran llevar físicamente, ¿no? Eran embarcados o fueron embarcados en sucesivas oleadas, ¿no? Porque esto sucedió de manera escalonada y dependiendo también de las zonas geográficas entre 1609 y 1614, que fijaos que es el momento de la composición de la segunda parte del Quijote, ¿no? Es una lástima, esto es un dibujo preparatorio para un óleo de Vicente Carducho, que se perdió, esto duele muchísimo, ¿no? Se perdió con obras, incluso algunas de Velázquez en el incendio del Alcázar, ¿no? En 1700 y pico, en el siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos el dibujo preparatorio que, como veis, es absolutamente desolador, ¿no? Vemos toda esta fila, ¿no? Esta fila enorme, ¿no? de gente, que esto recuerda a otros éxodos que por desgracia hemos tenido que vivir también en este país, ¿no? Como los éxodos por aquí, por esta zona, hacia Francia, al final de la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, pues fijaos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Los niños, etcétera, ¿no? Que se están embarcando a la fuerza, con cierta resignación, ¿no? Para ser llevados a Barbería, ¿no? Para ser dejados a su suerte en el norte de África, ¿no? Es verdad, ellos se fueron, pero la cultura yo creo que no es impermeable, ¿no? Y entonces, por supuesto, la cultura de los moriscos, como la cultura de los judíos, pues siguió funcionando, aunque fuese de una manera oculta o clandestina, o simplemente porque había permeado la cultura mainstream, ¿no? de la corriente popular. El ejemplo que os he dejado ahora, me da igual que sea morisco o no, pero yo creo que habla un poco de eso, ¿no? de cómo, bueno, por fuerza estas gentes tenían que enamorarnos, ¿no? Es un ejemplo, supongo que conocéis, porque yo lo trabajamos bastante en tercero de la ESO, pero quizá lo que no conocéis es pues un desarrollo musical como el que puede tener en el ejemplo de Rocío Márquez que os he dejado allí, más que nada para que lo disfrutéis, ¿no? Y claro, como hace, este es el ejemplo, ahí tenéis el enlace para que lo disfrutéis escuchado. Y digo que como hace Cervantes en la carta al desocupado lector con la que da inicio al Quijote, pues yo me despido también con este saludo final de las cartas. Vale, pues vale.